La reacción del millonario al escuchar a su niña contar que su madre está en juicio. Era un día brillante en Madrid, el sol colándose a raudales entre los ventanales enormes de la oficina de Alejandro. Desde su despacho en el piso 25, el mundo parecía suyo. Coches diminutos, gente alfombrando las calles, un latido de ciudad al alcance de la mano. Alejandro, perfecto en su traje oscuro, mirada fría y manos firmes, repasaba papeles con la precisión de un cirujano. Era el rey de su imperio, conocido por su distancia emocional y esa frialdad casi glacial que nadie lograba quebrar. Pero entonces todo se rompió de golpe. Un sonido ajeno irrumpió en el aire, la risa chillona y clara de Sofía, su hija de 7 años, al teléfono. Lejos de ser un murmullo inofensivo, esas risas traían una revelación que quemó más que un chorro de lava en el pecho de Alejandro. Mamá está en medio de un juicio por fraude, ¿sabías? Mamá tiene problemas, soltó Sofía sin entender la gravedad. Con E. El reloj en la pared se detuvo un instante para él. Su corazón, siempre tan controlado, se encogió en un nudo que le aplastó la garganta. La opresión creció, un temblor le sacudió las manos y la vista se le nubló con recuerdos que había enterrado profundo. Laura, la mujer que dejó atrás, pero cuyo fantasma parecía devolverle un golpe brutal. Un escándalo, precisamente el tipo de escándalo que Alejandro había jurado jamás volver a mencionar. Pero no era solo eso, el juicio, las acusaciones de fraude financiero, tan graves que podían borrar no solo la reputación de Laura, sino también romper el delicado futuro que él y Laura alguna vez trazaron para Sofía. Algo oscuro se escondía bajo la superficie, y Sofía, asustada y callada hasta ahora, empezaba a sucumbir al peso del secreto. Alejandro sintió un frío punzante. ¿Cómo proteger a su hija sin hundirse en el pasado que tanto intentó evitar? La tormenta interna alcanzó un nuevo pico cuando Alejandro descubrió que Laura no era Zeta. Ella ocultaba un secreto que amenazaba con volcar el mundo del empresario. Una antigua rivalidad con un magnate encubierto que, irónicamente, era ahora su nuevo socio. Una bomba de relojería que podía explotar en cualquier momento y arrastrarlo todo al abismo, incluso su fortuna. Su sonrisa dura ahora se quebraba, y algo más parecido a miedo se instalaba en su pecho. Una llamada inesperada de Laura llegó justo cuando su mente quería huir. La voz, temblorosa pero firme, lo hizo enfrentarse a sus demonios más antiguos. La pregunta quedó suspendida en el aire, golpeando fuerte. ¿Está Alejandro dispuesto a romper su hielo interior, a arriesgarlo todo por su familia? ¿Podrá abrir su corazón cerrado a la mujer que alguna vez amó, mientras el futuro de Sofía se desvanece al borde del precipicio? Desde su imponente oficina, mirando la ciudad que siempre le dio el poder, Alejandro se encontró en una encrucijada brutal. Su mundo estaba en juego, y no había salida fácil. La sombra del Paz. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La mirada de Alejandro seguía perdida en la ciudad, pero todo lo que veía era un borrón. El eco de la voz de Laura lo mantenía atrapado en una tormenta. El teléfono, aún caliente de la llamada, parecía vibrar contra su piel. Un recordatorio de lo que había dejado atrás. La pregunta flotaba en su mente. ¿Debería dar ese paso? ¿Arriesgar todo por su familia? En ese momento, todo lo que había construido parecía temblar. Antes de que pudiera procesarlo, el sonido del timbre resonó en la oficina, interrumpiendo su reflexión. Era un mensajero, con un paquete grande bajo el brazo. Sin pensarlo, lo aceptó.
Al abrirlo encontró un dossier grueso, lleno de documentos arrugados. Su nombre estaba escrito con precisión en la portada. Su corazón se detuvo. ¿Qué era esto? Un sudor frío le recorrió la frente mientras hojeaba las páginas. Fotografías, correos, informes de transacciones. Todo estaba relacionado con Laura, pero lo más impactante estaba al final. Un contrato que revelaba algo devastador. Su exesposa no estaba sola en el juicio. Más aún, había otros involucrados. La oscuridad de la traición le golpeó con fuerza. Una de esas firmas era la de su socio, el mismo que había prometido lealtad y apoyo. El aire se volvió denso, casi irrespirable. «No puede ser», murmuró temblando. Estaba atrapado en un juego brutal, una red de engaños. Su mente se aceleró. ¿Había sido Laura parte de esto? ¿O simplemente era una víctima en medio de un conflicto mayor? La pregunta lo desgarraba, cada posible respuesta empujando más sus límites. En ese instante, una nueva llamada hizo vibrar su teléfono. Era Sofía. La voz inocente de su hija solo intensificó su angustia. «¿Papá, vas a venir?», preguntó ella, y su tono, tan libre de cargas, lo golpeó aún más fuerte. Se sentía ausente, un monstruo distante. «Sí, Sofía, estaré allí», contestó, pero las palabras le salieron vacías. Desearía llevarle una sonrisa, un momento feliz, pero todo dentro de él era caos. De repente, un estruendo resonó en la oficina. Las ventanas temblaron y el sonido de cristales rompiéndose llenó el aire. Alejandro gritó instintivamente mientras el suelo se sacudía. Se tomó unos segundos para procesar lo que ocurrió, hasta que un grito penetrante cortó el aire. «¡Ayúdame! ¡Ayuda!». Era Laura. Su voz venía de la nada, como si estuviera ahí, al otro lado de las paredes. «¿Laura?», gritó, pero no había respuesta. Solo más gritos, llenos de desesperación. El corazón le latía como un tambor, una mezcla de amor y miedo. Instintivamente, se apresuró hacia la salida. Su mente dividida entre el caos de las revelaciones y el pánico por la seguridad de su hija. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta, el recuerdo de su socio, el archivo en la mesa, la traición, se agolpaban en su mente. Ese grito lo empujó a la puerta, decidido a hacerlo todo por Sofía, por Laura, aunque no supiera si se lo merecía. Lo que no sabía era que la verdad lo esperaba como un relámpago en la oscuridad, a punto de iluminar todo lo que creía conocer. Pero aún no estaba listo para enfrentarse al monstruo que alimentó su mayor miedo. ¿Qué estaba ocurriendo de verdad? La tensión era palpable mientras daba un paso hacia lo desconocido, y en el aire colgaba una pregunta inquietante. ¿Sería este el día que cambiaría sus vidas para siempre? Alejandro se quedó congelado. El alar. Cada grito se mezclaba con el eco de su propia angustia, y su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Sin pensarlo más, empujó la puerta con fuerza. Necesitaba saber, necesitaba actuar. Corrió por el pasillo, los pasos resonando contra el suelo de mármol. Su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Y si algo le había pasado a Laura? ¿Y si Sofía estaba en peligro? Cada segundo era una eternidad, y la ansiedad lo llenaba como un río turbulento. Al llegar a la senda, apretó el botón repetidamente. «Vamos, vamos», murmuró, como si eso pudiera acelerar el proceso. La puerta finalmente se deslizó, y entró, presionando el botón del piso en el que Laura vivía. Un destello de luz que se apagaba y encendía a medida que descendía. La respiración se le entrecortaba, sus brazos temblaban. Al abrirse las puertas, una bocanada de aire fresco le dio la bienvenida, pero el estruendo de la ciudad no era más que un ruido de fondo. Se apresuró a salir dirigiéndose hacia el apartamento de Laura. Cada paso se sentía como un golpe en el pecho. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Entró sin llamar, descubre la sala en desorden. Papeles esparcidos por todas partes. El televisor, encendido, proyectaba imágenes frenéticas de un noticiero. La voz del presentador resonaba con graves acusaciones sobre fraude y escándalos de alto nivel. Algo dentro de él se retorció. Se daba cuenta de que el escándalo no era solo un juicio,
Era una guerra que amenazaba arrastrar a todos los involucrados. «¡Laura!», gritó, su voz llenando el aire. No había respuesta. Dio un paso más hacia el interior, el corazón latiéndole como un martillo. Las imágenes de la televisión mostraban a un hombre conocido, un magnate de los medios, alguien a quien había admirado en el pasado. Pero lo que lo dejó sin aliento fueron las palabras en texto, que destacaban su nombre, Alejandro Gutiérrez. El mundo pareció detenerse. ¿Qué estaba pasando? La mirada de Alejandro se volvió salvaje. No podía ser cierto. No podía ser él el señalado en las investigaciones. El pánico invadió su ser. «¡Laura!», volvió a gritar, esta vez con desesperación. La llamada de su hija resonaba en su mente. «Papá, ¿vas a venir a cenar?». ¿Cómo podía volver a ser el mismo después de enterarse de esto? Hasta que de pronto la puerta del dormitorio se abrió. Laura apareció, desaliñada y aterrada. «Alejandro, tú tienes que irte». Su voz era un susurro ácido. Algo en sus ojos lo hizo detenerse, y antes de que pudiera preguntar, un hombre apareció detrás de ella. Era su socio, el mismo que le había asegurado lealtad. «No deberías haber venido», dijo, su tono cargado de amenaza. La traición se sentía como un puñetazo en el estómago. Alejandro no podía creer lo que veía. «¿Qué está pasando aquí?». Sus palabras salieron entre dientes. Hirviendo de ira, Laura lo miraba, sus ojos una mezcla de miedo y determinación, y en un instante todo lo que creía saber de ella se desmoronó. «Es un montaje. Ellos están usando a tu hija para llevarnos a la ruina». Necesitaba explicaciones, pero sus palabras parecen fluir en el aire, chocando contra una verdad que él todavía no podía aceptar. De pronto, el rostro del socio se tornó en una mueca de triunfo. «No tienes idea de lo que has provocado, Alejandro», dijo, cruzando los brazos. «Tu lealtad no significa nada en este juego. Y créeme, tu familia está en mayor peligro de lo que piensas». Una ola de horror lo abrumó. Todo el aire se escapó de sus pulmones. ¿Qué había hecho? ¿Y si Sofía estaba en el centro de todo? Las revelaciones lo abrumaban. Su mundo, que siempre había sido controlado y seguro, ahora se desmoronaba. «¡Quítate de su camino!», Laura gritó, empujando a su socio, mientras Alejandro se preparaba para enfrentar al hombre que había sido su aliado. «Esto no ha hecho más que empezar, Alejandro», respondía el socio con una sonrisa cruel. Fue en ese momento que comprendió que su vida no era solo un juego, no era solo él. Era su hija, era Laura, todo lo que más amaba, todo expuesto a un peligro inimaginable. El silencio en la habitación se hizo pesado, cada uno de ellos preguntándose, en ese instante de miedo compartido, ¿realmente sabían a qué se enfrentaban? La puerta de su vida se había abierto a un abismo del que no podían escapar, y lo peor estaba por venir. La tensión colgaba en el aire, pesada y electrificada. Alejandro miraba a su socio, Andy, con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Qué está pasando aquí?», repitió, su voz rasposa como si saliera de un polvo denso que había estado guardando en su garganta. Laura lo miraba con esos ojos llenos de miedo que antes conocía con amor, ahora transformados en preocupación profunda. «Escucha, Alejandro», dijo Laura, su voz temblando. «Necesitamos hablar, no es lo que parece». Pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo, interrumpiéndola. La vista del nombre en la pantalla le hizo el corazón saltar. «Sofía». No puedo atenderla ahora», murmuró, la culpa y el terror surgiendo como un maremoto. El televisor seguía mostrando imágenes de escándalos mientras él sentía que la tierra se movía bajo sus pies. Su mente erraba entre el horror de la revelación y el amor paternal que lo llenaba de desesperación. Un grito de Laura le trajo de vuelta. «Alejandro, cuida a Sofía». Un frío glacial recorrió su columna. «¿Qué sabes sobre ella?». La voz de Andy se alzó, su mirada feral. «Ella no es quien piensas.
El resto de la sala se difuminó mientras Alejandro enfrentaba esa verdad brutal. La traición de su socio lo golpeó como un puñetazo en la cara. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué hice? De repente, una explosión de ruidos con espasillo. Un grupo de hombres de traje irrumpió en el apartamento. Puertas que volaban y voces altisonantes que rasgaban los sentidos. Todo el mundo al suelo, ordenaron los hombres, sacando armas. Alejandro sintió que el mundo se detenía. El terror saturó el espacio, y su cuerpo reaccionó sin pensar. ¡Sofía!, gritó, intentando moverse, pero Andy lo detuvo. ¡No! ¡Quédate aquí! Su grito era totalmente opuesto a la urgencia que latía en su pecho. La mirada de Alejandro se encontró con la de Laura, y un pánico absoluto se apoderó de ella. Un instante después, el sonido de un disparo retumbó en la sala. Alejandro vio, con horror, cómo Laura caía al suelo, su cuerpo desplomándose como si el mundo hubiera decidido despojarlo de todo lo que amaba. Un grito estruendoso escapó de su garganta, pero el caos lo absorbía. ¡Fuera de mi camino! Alejandro empujó a Andy, la rabia brotando con cada impulso hacia el hombre que había sido su aliado. Pero más allá de esta batalla privada, lo que ocurrió fue aún más devastador. En medio del caos, un grito familiar resonó. ¡Papá! Sofía, con su pequeño cuerpo en el marco de la puerta, se detuvo en seco. Las miradas de los hombres se centraron en ella, como aves de presa, y el tiempo parecía paralizarse. Alejandro sintió que su corazón se desmoronaba. ¡Sofía, no! ¡Vuelve atrás! Pero era demasiado tarde. Un hombre la tomó del brazo, y el aliento de Alejandro se detuvo. ¡No! ¡Déjala ir! Su voz era un rugido desgarrador, pero lo que sucedió a continuación fue como un puñetazo directo a su alma. El hombre que había atrapado a su hija levantó una máscara, revelando un rostro familiar, alguien que nunca habría imaginado. Era su hermano, Javier, a quien había creído perdido en la oscuridad del pasado. ¡Tú no! ¿Qué haces aquí?, Alejandro gritó, mirándole a los ojos. El dolor mezclado con la confusión atravesó su pecho. No tienes idea de lo que has desatado. La sonrisa de Javier era fría, vacía. Desenterrar viejas heridas era ahora parte de un juego que nunca imaginó jugar. La realidad se rompió bajo el peso de esa revelación. El hombre que había querido proteger, su hermano, era parte del mismo entramado que había resultado en el caos que envolvía a su familia. Alejandro se acercó, pero una mano firme le impidió el paso. El horror llenó el aire, y en ese momento Alejandro se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. La traición familiar, el peligro inminente y la vida de su hija colgando de un hilo. La verdad se volvió un monstruo, y cada parte de su ser empezó a desmoronarse. No solo tenía que salvar a Sofía y a Laura, tenía que enfrentarse a su propia historia, aquella que había enterrado con desesperación. Y en el aire, entre disparos y gritos, la pregunta era clara. ¿Realmente podría salvar lo que quedaba de su familia antes de que el pasado lo arrastrara todo al abismo? La tensión colgaba en el aire, pesada y electrificada. Alejandro miraba a su hermano Javier con incredulidad y rabia. «¿Qué está pasando aquí?», repitió, su voz rasposa. Laura lo miraba con esos ojos llenos de miedo, que antes conocía con amor, ahora llenos de preocupación y desesperación. «Escucha, Alejandro», dijo Laura, su voz temblando. «Necesitamos hablar. No es lo que parece». Pero justo cuando estaba a punto de explicar, el teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Un escalofrío recorrió su espalda al ver el nombre en la pantalla. Sofía. «No, no puedo atenderla ahora», murmuró, el miedo y la culpa apretándole el pecho. El televisor seguía proyectando imágenes de escándalos, mientras su mundo se iba deslizando bajo sus pies. «Laura, cuida a Sofía», gritó, sintiendo que el tiempo se le escapaba. «Escúchame», exclamó Andy, su socio, haciendo un gesto para detenerlo. «Esto es más grande de lo que crees». Pero antes de que pudiera continuar, un estallido resonó en el edificio.
El sonido de la explosión sacudió las paredes y el aire se llenó de polvo y gritos. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. «¿Qué fue eso?», gritó, buscando respuestas entre el caos. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación, sus sombras proyectándose en cada rincón. «¡Al suelo! ¡Es un asalto!», gritó mientras una lluvia de disparos estalló a su alrededor. Alejandro sintió un impulso desgarrador de proteger a su hija. Su corazón latía sin control. «¡Sophie!», gritó, pero la imagen de su hija en la puerta seguía retumbando en su mente. La figura de su hermano, ahora un enemigo, se alzó frente a él, mirándolo como si fuera un extraño. De repente, la pantalla del televisor brilló, con una imagen que congeló la sangre en sus venas. Era un noticiero en vivo que mostraba a un hombre encapuchado, y de fondo, la voz del comentarista retumbaba en sus oídos. «Rompiendo noticias, Alejandro Gutiérrez, un empresario involucrado en una red de fraude y tráfico de información. Las autoridades están tras su pista. ¿Es este el colapso de un imperio?». El mundo pareció girar en cámara lenta. Alejandro se sintió como si se desplomara en un abismo. «¿Qué? No, esto no puede ser verdad». ¿Él, un delincuente? Era todo lo que había intentado evitar. El caos estalló a su alrededor, pero el impacto de la noticia lo paralizaba. «Mamá», la voz angustiada de Sofía resonó, rompiendo su estado de shock. Una figura del grupo de asaltantes se acercó, y donde menos lo esperaba, un destello de reconocimiento iluminó su rostro. Era alguien que jamás habría imaginado ver ahí, el mejor amigo de su padre, un viejo conocido de la familia. «Juan, ¿tú? ¿Por qué?». El hombre asintió con un brillo peligroso en los ojos. «Lamento que hayas tenido que enterarte así, Alejandro, pero tus decisiones nos han llevado aquí». Rebeca, la mujer que había seguido a su padre por años, ahora estaba ahí, armada y lista. «No lo entiendes, todo esto es para proteger a Sofía». La idea le golpeó como un rayo. «¿Protegerla? ¿De mí? Yo solo quiero ayudar». Pero el rostro de Javier se endureció. «Ya no es solo sobre ti, hay cosas que no sabes, cosas que nos involucran a todos». El resultado de aquella situación se sentía inminente. En ese instante, Alejandro sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La puerta se cerró de golpe y unos golpes resonaron. «La policía viene, todos fuera». «No, no, Sofía, vete», gritó Alejandro, pero la desesperación llenaba el aire. En una fracción de segundo, la cerrazón del destino chocó con el desenlace de todo lo que había concebido. Mientras el caos continuaba creciendo, un sonido estruendoso, como una explosión, llenó el lugar. Todo se volvió negro. Cuando la neblina del polvo comenzó a disiparse, lo que Alejandro vio lo dejó sin aliento. Sofía, en medio del desorden, pero algo allí no estaba bien. Su mirada, conectando con él, se iluminó, pero no había rastro de miedo en sus ojos. «Papá, no te preocupes, todo saldrá bien». «¿Qué?». Su voz se rompió, mas antes de que pudiera comprender, Sofía levantó la mano y reveló un objeto brillante en su palma, un pequeño dispositivo. «Esto es parte del plan, papá», dijo con la madurez de alguien que no debería comprender. «Nosotros no estamos solos». Las paredes comenzaron a temblar, y en ese instante una ráfaga de comprensión lo atravesó. ¿Qué estaba sucediendo realmente? La realidad de su vida se caía a pedazos, y en un giro devastador, Alejandro se dio cuenta de que su hija podía saber más de lo que parecía. La incertidumbre llenó el aire, dejándolo preguntándose si Sofía era su salvación o la clave de un secreto mucho más oscuro que creía posible. La tensión se intensificó mientras se enfrentaba a la verdad más sorprendente de todas. ¿Quién era realmente su hija? La pregunta quedó suspendida en el aire, y el eco de la búsqueda de respuestas resonó mientras todo su mundo giraba. ¿Hasta dónde llegaría para protegerla ahora? Sofía levantó la mano, mostrando el pequeño dispositivo. Un brillo de esperanza iluminó su rostro. «Esto es parte del plan, papá», dijo con confianza, como si supiera algo que Alejandro no.
Pero antes de que pudiera comprender del todo las palabras de su hija, un estruendo ensordecedor. Entonces, de repente, la figura oscura de Javier avanzó hacia él con un brillo preocupante en los ojos. «No puedes hacer esto, Alejandro. Estás en peligro». Sin embargo, el pandemonio era imparable. El sonido de pasos pesados resonaba en la entrada. Justo cuando Alejandro sintió que el tiempo se detuvo, los hombres de pie se dispersaron como una tormenta, y la figura del hombre de su pasado, Juan, cegó la habitación con su risa burlona. «No hay escapatoria para ti», dijo Juan, tomando un lugar entre él y Sofía. «Esto es un trabajo que debía terminarse hace tiempo». El horror recorría a Alejandro mientras los recuerdos de aquellos años perdidos se agolpaban en su mente. En un giro inesperado, Sofía se situó frente a su padre, su rostro lleno de determinación. «Papá, confía en mí, todo saldrá bien». Los hombres comenzaron a avanzar, y el sudor frío empapó la frente de Alejandro. La historia de traición y venganza que se filtraba ante él parecía más elaborada de lo que jamás ha. Pero lo que vino después fue un golpe en la cara. Un sonido de cristal rompiéndose resonó, y en una fracción de segundo el panorama cambió abruptamente. El televisor parpadeó y reveló imágenes en vivo de la escena. Breaking news. Alejandro Gutiérrez en el centro de un escándalo internacional por corrupción. El rostro de una red criminal. La voz del comentarista llenó cada rincón de la sala. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué?», murmuró, sin poder dejar de pensar en las implicaciones. Pero el verdadero giro llegó como un trueno. El hombre que había entregado la noticia, el presentador, no era otro que el amigo de su padre, un viejo conocido llamado Emiliano. La cara de Emiliano era un reflejo de rencor, dolor y una chispa de satisfacción al pronunciar su nombre. «Todo lo que amas, Alejandro, cae hoy», se burló sin compasión. Mientras el resto del mundo giraba en torno a su cabeza, un grito ahogado brotó de los labios de Sofía. «¡Papá!». Su voz, llena de miedo, rompió la ilusión de valentía que había creado. Alejandro se giró rápidamente hacia ella, solo para ver cómo su pequeña niña sacaba otra cosa de su bolsillo. Un segundo dispositivo. «Esto es importante, nuestro respaldo», enfatizó. Fue un momento de absoluto desconcierto. Alejandro recordó lo que había enterrado en su mente: la complicidad de su familia, de su hermano, de Laura, las decisiones y mentiras, todo conducía a este instante. «No, Sofía, está en peligro», aulló, pero antes de poder reaccionar, un choque de luz y sonido se desató de manera inesperada, haciendo que todo se detuviera. El suelo tembló y un enorme humo se levantó en medio de la sala, proyectando sombras amenazantes. En un instante y con una furia sobrenatural, Emiliano levantó un arma, apuntando directamente al corazón de Alejandro. «Esto termina hoy», dijo, y Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que conocía pendía de un hilo, y en el aire una pregunta resonó sin respuesta. ¿Quién podía salvar lo que quedaba de su familia en un juego de traición sin límites? Las luces se apagaron abruptamente en el caos. Solo el eco de su voz resonaba. La confusión se lo tragaba todo, y en ese oscuro abismo, Alejandro se dio cuenta. ¿Y si todo este tiempo Sofía había sido parte de algo mucho más grande? ¿Qué habrían preparado para él? El tiempo pareció detenerse en el apartamento mientras el silencio era roto por el retumbo. Alejandro extendió la mano hacia el dispositivo en su mano, una mezcla de desesperación y desesperanza en su voz. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, el hombre que había estado apuntándole, Juan, hizo un gesto. «Basta, esto no es un juego», se burló, mientras su mirada feroz penetraba en Alejandro. Las imágenes del televisor seguían girando a su alrededor, condenándolos. Lo que pasó a continuación fue como un rayo. Un estruendo resonó y la puerta se abrió de golpe, revelando a más hombres de traje, todos con armas en mano. «¡Al piso!», gritaron, pero no era la policía. Eran hombres que Alejandro nunca había visto antes, pero que llevaban el mismo símbolo que su socio Andy usaba en su corbata.
Una satisfacción macabra reflejada en los ojos de Juan le hizo temer lo peor. En un movimiento rápido, uno de los hombres de la nueva llegada se dirigió hacia la televisión. Con un simple gesto, apagó el sonido, pero la luz siguió parpadeando en el rostro de quienes estaban en la sala. De repente, el ambiente estaba cargado de una tensión exquisita. «Dame el dispositivo, Sofía», dijo uno de los nuevos hombres, acercándose con calma. Por un momento, todo el caos se detuvo. Sofía, aún con su pequeña mano en alto, parecía más fuerte que nunca. «Nadie se lo lleva», gritó, haciendo que todos se detuvieran. «¿Qué es lo que están tramando?», Alejandro preguntó, su voz cargada de confusión y dolor. La sala estaba impregnada de un pánico contagioso, y los rostros de sus viejos conocidos se volvieron familiares pero distorsionados. Las miradas se encontraron, llenas de recriminaciones. Entonces, de repente, el rostro de Juan se tornó pálido. «No puedo quedarme aquí», murmuró. Y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Juan arrastró a un sorprendido Javier, susurrando algo que no alcanzó a entender. La incertidumbre se adueñó de Alejandro. ¿Qué había detrás de todo esto? Mientras la tensión aumentaba y las armas apuntaban hacia Sofía y hacia él, algo se encendió en su pecho. Fue un estallido de claridad. Todo lo que creía saber estaba al borde de colapsar. «Sofía», gritó con una desesperación que desgarraba su voz. Y en ese instante, ella entendió. Con lágrimas en los ojos, lanzó el dispositivo hacia Alejandro. El mundo estalló. Una explosión de luz y unas ondas de sonido los envolvieron. El shock lo hizo caer al suelo junto a Sofía. Y la siguiente imagen fue la de varios hombres cayendo al suelo, mientras otros se dispersaban, gritando. Todo se volvió un caos absoluto. «¡Laura!», gritó, levantándose, pero el ambiente estaba tan agitado que un terror profundo se anidó en su pecho. Mientras la confusión reinaba, un grito resonante emergió por encima de la multitud. «Todo ha sido un juego desde el principio», era la voz de Laura. Alejandro se volvió hacia ella y su mundo se tambaleó. Laura, con los ojos brillantes y cara de determinación, dio un paso hacia adelante. «Yo soy la verdadera culpable de todo esto». Las palabras resonaron como un disparo en la oscuridad. ¿Qué estaba diciendo? Una caída íntima en su corazón lo golpeó. ¿Cómo es posible? La incredulidad se adueñó de él. Todo había sido una fachada, y la verdad estaba aferrándose a sus raíces más profundas. «Laura», Alejandro apenas podía formular sus pensamientos. El tiempo se movía como si nada tuviera sentido. La balanza de su vida estaba inclinándose ahora hacia un abismo sin luz. ¿Por qué? Ese momento marcado por la traición y el miedo lo volvió insignificante. La historia que conocía se reconfiguraba, trayendo la amenaza a la vida de su hija con su propia madre en el centro del huracán. «Cierra la boca. No hables, Laura», gritó Javier, mientras el caos seguía su curso. Aquella explosión de verdad no solo sacudía su mundo, lo desmontaba. Y justo cuando todo parecía colapsar, ese mismo dispositivo que había pasado de mano en mano se encendió, revelando un mensaje que haría temblar todos los cimientos de la vida de Alejandro. «Es el final. No hay vuelta atrás», resonó la voz del presentador en la televisión. Y allí, bajo luces y sombras, la revelación quedó pendiendo en el aire. La vida de su hija, el legado de su familia, el juego al que habían sido arrastrados, todo tomó sentido. Pero en la distancia, un eco retumbó más fuerte que el resto. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar por tu familia? La pregunta quedó flotando, pesada, y Alejandro comprendió que lo que había perdido, lo que había querido salvar, se había transformado en un laberinto político y emocional del que no había salida. Mientras el sonido de sirenas de policía comenzaba a blanquear el aire, se preguntó, ¿puede una familia unir? Alejandro podía escuchar su corazón latiendo con fuerza como un tambor. Todo se sentía tan irreal. La verdad que había mantenido oculta estaba expuesta,
Y de repente, en medio de la confusión, un nuevo estruendo sacudió el apartamento. La puerta principal voló por los aires, y varios hombres en uniformes de policía irrumpieron, gritando órdenes. ¡Al suelo todos! Suenan las balas, y el caos aumentó. El aire estaba lleno de gritos y el sonido de sirenas que se acercaban, pero él no vio más que el rostro de Sofía, pálido y asustado. «Papá, tengo miedo». Su pequeña voz resonaba en sus oídos, y en ese momento Alejandro sintió que todo a su alrededor se apagaba. Todos los hombres, armados y peligrosos, estaban a punto de crear un desastre. El temor aumentó al ver cómo un oficial empezó a acercarse a Laura. «Deja de moverte», le gritaron, y ella, en medio de la crisis, gritó algo que hizo eco en su mente como un trueno. «Alejandro, no soy quien piensas, nadie es quien piensa». Confundido, todo se volvió a precipitar. El reloj del caos daba vueltas sin parar y la confusión llenaba su mente. La policía estaba ahí, pero era el grito de Laura el que lo hizo detenerse. «No, todos están involucrados, incluso tú». Alejandro se quedó inmóvil, paralizado por la revelación que estaba cayendo como un rayo. Su mente hizo una pausa, como si los segundos se desvanecieran. «¿Qué estás diciendo?», susurró, incapaz de absorber la realidad. Pero antes de que Laura pudiera explicar, el sonido de un disparo retumbó y su mundo se volvió negro. Un grito desgarrador supó de la garganta de Alejandro mientras caía de rodillas. Sofía, en el centro de la sala, con el dispositivo en la mano, lo miraba con angustia. «Papá, actúa». Apenas pudo pensar mientras el polvo llenaba el aire. Se sintió como si el tiempo se alargara hasta lo eterno. Vio figuras de la policía desmayándose, pero lo que su mente no podía procesar era la figura de su hermano Andrés, emergiendo de los escombros. «No te muevas. Eres un traidor, Alejandro», gritó, mostrando un viejo revólver con una mano temblorosa. El mundo pareció girar sobre sus ejes. La verdad que había enterrado se levantó en forma de Andrés, su hermano perdido, el mismo que había sido su apoyo y su carga. «No, no juegues conmigo». Alejandro no podía dejar de temblar, sintiendo que cada lástima se volvía una condena. «Todo ha sido una trampa, desde el principio», dijo Andrés, sus ojos llenos de un fuego incontrolable. «Sofía nunca debió estar aquí, pero ya no hay vuelta atrás. La culpa está en ti, hermano», susurró Laura, asomando entre las sombras de desesperación. «Tú sabes la verdad. No te dejes engañar por él». Fue en ese instante, cuando el tiempo pareció detenerse, que la realidad hizo un giro brutal. El hombre que Alejandro creía haber perdido, el que siempre lo había traicionado en el fondo, estaba nuevamente en su vida, llevándolo a un abismo donde la verdad y la mentira se entrelazaban. Todo lo que había conocido estaba en la cuerda floja. La historia de traición, dolor y secreto se abrazaba en el aire. ¿Era su hermano realmente el enemigo o era la última esperanza de escapar de la oscuridad? «Sofía, escápate, por favor». Alejandro hizo un gesto a su hija, pero el terror reflejado en su rostro no lo dejaba mover. Una ráfaga de pensamientos lo envolvió. Todo a su alrededor empezaba a desmoronarse, y la verdad, esa verdad que había estado lejos de él, comenzó a reescribirse. Y entonces la revelación más impactante de todas. La razón detrás de todo esto. «Este juego no es solo entre nosotros», dijo Andrés, acercándose. «Es un pacto familiar que nunca sospechaste. ¿Estás listo para descubrir hasta dónde llega realmente la traición?» La mirada de Alejandro vaciló, llena de desconcierto. Una verdad tan aplastante que podía cambiarlo todo, dejando su existencia al borde del colapso. La pregunta estaba en el aire. ¿Podría enfrentar lo que estaba por venir? La tensión creció en la sala luego de la revelación de Laura. Alejandro podía escuchar su corazón latiendo con fuerza, como un tambor que retumbaba en sus oídos. Todo se sentía tan irreal. La verdad que había mantenido oculta estaba expuesta.
Y de repente, en medio de la confusión, un nuevo estallido sacudió el apartamento. La puerta principal voló por los aires y varios hombres en uniformes de policía irrumpieron, gritando órdenes. Al suelo resonaron las voces y el caos aumentó. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. ¡Sofía!, gritó, protegiéndola con su cuerpo. Buscó a Laura, pero fue el grito desesperado de su hermano Javier lo que lo detuvo. No dejéis que se escapen. El aire estaba lleno de gritos y el sonido de sirenas que se acercaban. Pero él solo vio el rostro de Sofía, pálido y asustado. «Papá, tengo miedo». Su pequeña voz resonaba en sus oídos, y en ese momento Alejandro sintió que todo a su alrededor se apagaba. Todos los hombres, armados y peligrosos, estaban a punto de crear un desastre. El temor aumentó al ver cómo un oficial comenzó a acercarse a Laura. «Deja de moverte», le gritaron. Y ella, en medio de la crisis, gritó algo que hizo eco en su mente como un trueno. «Alejandro, no soy quien piensas. Nadie es quien piensa». Confundido, el tiempo se detuvo. El reloj del caos daba vueltas sin parar y la confusión llenaba su mente. La policía estaba ahí, pero era el grito de Laura el que lo hizo detenerse. «No, todos están involucrados, incluso tú». Alejandro se quedó inmóvil, paralizado por la revelación que caía como un rayo. Su mente hizo una pausa, como si los segundos se desvanecieran. «¿Qué estás diciendo?», susurró, incapaz de absorber la realidad. Pero antes de que Laura pudiera explicar, el sonido de un disparo retumbó, y su mundo se volvió negro. Un grito desgarrador brotó de los labios de Alejandro mientras caía de rodillas. Sofía, en el centro de la sala con el dispositivo en la mano, lo miraba con angustia. «Papá, actúa». Apenas pudo pensar mientras el polvo llenaba el aire. Se sintió como si el tiempo se alargara hasta lo eterno. Vio figuras de la policía desmayándose, pero lo que su mente no podía procesar era la figura de su hermano Andrés, emergiendo de los escombros. «No te muevas, eres un traidor, Alejandro», gritó, mostrando un viejo revólver con una mano temblorosa. El mundo pareció girar sobre sus ejes. La verdad que había enterrado se levantó en forma de Andrés. Su hermano perdido, el mismo que había sido su apoyo y su carga. «No, no juegues conmigo». Alejandro no podía dejar de temblar, sintiendo que cada lástima se volvía una condena. «Todo ha sido una trampa, desde el principio», dijo Andrés acercándose. «Sofía nunca debió estar aquí, pero ya no hay vuelta atrás». La esfera del tiempo se hizo un nudo en su garganta, mientras Alejandro lidiaba con la realidad de que su propio hermano había estado detrás de todo. «¿Qué pasa, Andrés? ¿Por qué?». La desesperación retumbaba en su voz y el aire pesaba con el sudor de la angustia. Pero antes de que Andrés pudiera responder, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Una sombra se deslizó por la entrada. La puerta principal se había abierto de nuevo. Un grupo de hombres en trajes oscuros y gafas de sol entró con gesto decidido. «¡Aquí están!», gritaron, apuntando hacia Alejandro y su familia. El tiempo se detuvo de nuevo. Todo cambió de forma repentina. «¡Eric!», gritó Andrés al ver a uno de los recién llegados. La revelación fue brutal. Eric, el viejo amigo de la familia de Alejandro, se había revelado como un agente encubierto, un infiltrado que había estado siguiendo la pista del fraude que ahora rodeaba a toda su familia. «Tú, eras parte de esto». Alejandro sintió que se le hacía un nudo en el estómago, pero Eric levantó una mano, aún frío como el metal. «No estamos aquí para luchar. Queremos que la verdad salga a la luz». Era un giro tan impresionante y devastador que casi podía oír cómo caían los ladrillos de su mundo. «¿La verdad?», murmuró. «¿Con todos estos hombres armados, te tomas la verdad tan a la ligera?». Más allá de la lógica,
Su mente empezó a chocar. ¿La verdad sobre qué, Eric? ¿Sobre Laura? ¿Sobre hasta dónde llega el engaño? Y sobre ti, Alejandro. Estás en el medio de algo más grande de lo que imaginas. Las palabras de Eric golpearon con fuerza, revelando un juego de poder, donde cada uno era solo un peón. Sin poder negarlo, todos los rostros se llenaron de incredulidad. ¿Podría ser verdad? La historia que presumía conocer estaba construida sobre cimientos de mentiras. Mientras la sala estallaba en caos y sus corazones latían descontrolados, la voz de Sofía resonó en el aire, cortando el ruido como un rayo. «Papá, ¿todo esto es por mí? ¿Qué quieres decir con la verdad?» El silencio descendió como un pesado manto. Cada mirada buscó respuestas en el otro, y Alejandro sintió que se desmoronaba. La línea entre amigo y enemigo se desdibujó, y una nueva verdad comenzó a arder en la oscuridad. ¿Qué tan lejos había llegado su familia para protegerse a sí misma? Era un instante que cambiaría todo, y el caos estaba a punto de desencadenarse completamente. ¿Estaba listo para descubrir qué lazo secreto amarraba a su familia? ¿O podría caer en el abismo de la traición de aquellos que más había amado? Alejandro sintió el corazón acelerado, como un tambor rabioso en su pecho. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse sobre él. Los hombres armados rodeaban el lugar, pero la atención de todos se centró en Laura. La revelación retumbaba en el aire. «Laura, en serio, ¿qué estás diciendo?» La incredulidad lo invadía. «Es verdad, Alejandro», gritó ella, su voz resonando con fuerza. «Todo ha sido parte de un juego mayor. Tu hermano, tu socio, están en la misma red. No somos las únicas piezas en esto». El sudor goteaba de su frente mientras su mente corría en círculos. «No puede ser. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque necesitaba protegerte. A ti, a Sofía». Los ojos de Laura estaban llenos de miedo, pero también de determinación. «Nunca pensé que esto llegaría tan lejos». Las balas volaban de una sala a otra, y el caos crecía. Alejandro sentía la presión en el pecho, como si una mano invisible le apretara la garganta. Miró a Sofía, quien con su pequeño dispositivo en la mano parecía un rayo de esperanza. «Sofía, dame eso». Sin pensarlo, ella lanzó el dispositivo hacia su padre. «Papá, es nuestra única oportunidad». El objeto voló en el aire, y Alejandro lo atrapó justo a tiempo. Miró la pantalla que parpadeaba, revelando datos y conexiones que podrían cambiarlo todo. Eran pruebas. «Mira», Alejandro casi gritó mientras se concentraba. «Esto desmantelará todo lo que han hecho este tiempo». En ese instante, el caos de la habitación se detuvo. Las miradas de los hombres armados se volvieron cautelosas. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Juan. Su voz temblaba entre la ira y el miedo. «Las pruebas para exponer la verdad». «Eres un traidor, Juan, y esto se terminará ahora», contestó Alejandro con firmeza. Aprovechando el momento, Eric, el infiltrado, dio un paso adelante. «Sabemos que esto no es solo un juicio. Es una guerra familiar. Pero hoy hay una oportunidad de cambiar el rumbo». Todo parecía helarse en el aire. El murmullo en la sala se calmó, mientras los hombres miraban entre sí, balanceándose entre la lealtad y el miedo. «Deténganse», gritó otro, viendo cómo la situación se tornaba cada vez más incontrolable. Sofía soltó una lágrima, pero al instante sonrió. «Papá, vamos, lo que sea que tengamos que hacer, lo hacemos juntos». Las palabras resonaron con fuerza. Era un llamado, un recordatorio de que no estaban solos. Alejandro respiró hondo y sintió esa conexión renovadora en su interior. Con un impulso, se giró hacia su hermano. «¿Qué estás dispuesto a perder, Andrés? ¿Qué más se puede sacrificar por esta familia?» Andrés, con el revólver aún en su mano, titubeó. La tensión se sentía en cada rincón, como si el aire mismo estuviera electrificado. Pero en su mirada
Alejandro vio un destello de duda. «Lo siento, Alejandro», murmuró su hermano, bajando lentamente el arma. No sabía cuánto había arruinado. Fue en ese momento que la multitud se balació y uno de los hombres armados se lanzó hacia ellos. «Esto tiene que terminar ahora», gritaron. Pero Sofía, con valentía, presionó un botón en su dispositivo. En un instante, el apartamento se llenó de luz, un resplandor intenso que iluminó cada rincón. Las sombras parecían disolverse, el tiempo se detuvo, y de repente, todo el aire en la sala se llenó con un sonido resonante, que parecía resonar profundo dentro de cada uno de ellos. Eran las voces de la verdad. La evidencia subió al aire, y las asociaciones viles comenzaron a desmoronarse. El caos se transformó en un silencio, un vacío cargado de significado. Alejandro miró a su hija, quien le devolvió la mirada con fe. «Hicimos esto juntos». Sofía sonrió, expandiendo su luz en medio de la oscuridad. «Entonces, papá, ¿cuándo todo esto terminará?» Alejandro súbitamente entendió que la verdadera lucha contra fuerzas externas, sino dentro de ellos mismos. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que juntos podían enfrentarlo. Así se cerró el capítulo. Alejandro, Laura, Sofía y Javier tendían puentes sobre recuerdos rotos, mientras los hombres alrededor comenzaban a dudar de su lealtad. El final de una era y el comienzo de otra. Pero mientras la realidad se asentaba, Alejandro sintió que otras preguntas resonaban, otras historias aún por contar, misterios enterrados en el pasado, sombras que seguían acechando en la oscuridad. Y aquí es donde necesito que tú actúes. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Suscríbete ahora mismo al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantenernos a todos juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Vamos, juntos a descubrir